Una sorpresa hoy, la maestra Carla nos está acompañando, primera vez que está ahí delante de Sí, las cámaras para, así es, pero bueno, es algo nuevo y es algo que Dios está haciendo en este tiempo, así que es bonito sí, compartirlo. así es, profeta. Y siempre agradecido con con los pastores por esta oportunidad, porque el Señor nos permite transmitir su palabra, llevarla en este tiempo tan difícil, porque a pesar de que nos encontramos en una pandemia, donde hay una crisis aparentemente a nivel mundial, el Señor siempre se manifiesta, sus milagros siempre se manifiestan en nuestras vidas y de verdad eso es maravilloso. Las personas que están en Facebook y no tienen Instagram, los invito a seguir la página del Ministerio Nido de Águilas, @Nido Águilas. Allí se está subiendo contenido constantemente, extractos de las prédicas que hemos realizado, mensajes informativos acerca de la palabra de Dios y de verdad sería muy interesante. No es para nada complicado crearse una cuenta en Instagram para los que no tienen. Simplemente colocan su correo, un usuario, una clave y listo. Y si ya tienen Instagram, los invito a que compartan ese contenido con sus amigos, con sus familiares, porque en este tiempo es muy importante recibir la palabra de Dios. Así que los invito a eso. Sí, es muy bueno lo de las redes sociales en este tiempo. Bueno, ya desde la creación de las redes sociales, obviamente muchas veces se utiliza para objetivos que no son los correctos, pero a través de estos medios de comunicación podemos llegar a diferentes lugares, a diferentes naciones, gente que nos escucha como Yoleima, que está allá en Italia, en estos momentos tan difíciles, donde en medio de la pandemia hay gente que ha muerto, donde la desesperanza, donde la desesperación llega a esos lugares. Es buenísimo poder tener estas herramientas porque llegamos Así es. con una palabra de Dios, que una palabra de Dios, te quiero decir, puede transformar la realidad que tú estás viviendo. Amén. Una palabra de Dios es el aliento de vida que a lo mejor tú estás necesitando y a través de los medios de comunicación es la herramienta que Dios está utilizando en este tiempo para llevarte una palabra, no solamente una palabra para ti, sino una palabra para tu familia, una palabra para tu ciudad, para tu nación. Por eso que siempre los invitamos a que compartan los videos, a que compartan la palabra, porque es el medio que Dios está utilizando para hablarle a la gente, porque la gente en este tiempo está buscando una respuesta que solamente la van a conseguir en la palabra de Dios. Amén. Sí, efectivamente. Los últimos domingos precisamente hemos estado enseñando acerca de la fe, de la vida de fe, del reposo, de la obediencia. Y es importante entender todas estas cosas porque los pastores el domingo pasado daban una enseñanza extraordinaria. Recuerdo que el apóstol Orlando nos decía que debíamos entender, debíamos comprender cada aspecto de la fe para que ella tomara forma y que se pudiera cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así estuvimos leyendo, entre otros capítulos, Hebreo 4, parte del capítulo 3, en donde nos habla de la fe y entendíamos que la fe es una palabra compuesta, porque en el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros hablamos de certeza, entendemos que es el conocimiento seguro de algo. Y la convicción viene a ser la seguridad de lo que nosotros pensamos o sentimos. Entonces, en nosotros somos llamados a tener fe, porque te recuerdo que actualmente estamos dentro de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia. Ya la dispensación, el tiempo de la ley, ya pasó, ya se cumplió. Ahora nosotros tenemos una función que es muy importante y es creer. Nosotros no podemos pretender estar haciendo y haciendo. Y el vivo ejemplo de eso fue lo que nos enseñaron la semana pasada, que está en nuestra palabra, a partir del versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. La vida de Abraham, cómo Dios le dio una promesa y teniendo 75 años, con su cuerpo ya casi muerto, por decirlo de algún modo, y su esposa Sara, que no era fértil, recibieron esa palabra de que iban a tener un hijo. Y ellos tuvieron que esperar 25 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Y sin embargo, eso llegó. Pero no es fácil, porque durante ese tiempo ellos pasaron ciertas dificultades. Puede ser que en algún momento hayan doblegado, pero ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe y Sara, aun cuando ya decía que su tiempo había pasado, ella creyó en Dios porque había algo importante que dice allá en la palabra, en Hebreos 11, que Sara sabía que quien había prometido era fiel. Entonces déjame decirte que la fe
viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú conoces quién es Dios, cuando reconoces su fidelidad, cuando sabes que Él es poderoso, entonces tú no tendrás ninguna preocupación, todas las cargas se irán, porque tu vida está fundamentada en ese conocimiento y podrás ver las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. Amén. Amén, qué bueno es eso y qué importante. Creo que una de las cosas más importantes para la profeta nos está mandando algo aquí, pero está muy difícil de leer. Vegas. Ok. Yuleima Vegas dice: tengo testimonio. Daniel había perdido el trabajo. Tiene 2 días laborando. Nos sacaron de la casa donde vivíamos y Dios nos dio una mejor, gracias a Dios y a sus oraciones. Nido de águilas. De verdad, eso es tremenda alegría, qué bendición. El Señor siempre responde nuestras oraciones. Él siempre está allí cuando nosotros queremos, aun cuando nosotros muchas veces somos infieles porque podemos dudar, el Señor permanece fiel y vemos respuestas como estas. De verdad que es maravilloso. Amén, gloria a Dios por eso. Y como te decía, qué importante para la vida de un cristiano ser edificado en la palabra. La maestra nos decía algo muy importante, y es que la única manera de que nosotros tengamos fe es crecer en el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las escrituras. Ahora, para poder tener conocimiento de las escrituras, primeramente tenemos que leer, pero también tenemos que tener a hombres, a mujeres que Dios ha establecido que nos instruyan. El apóstol Pablo, él hablaba y él decía: yo como perito arquitecto, él tenía, si se puede decir, la revelación de parte de Dios de cómo tenía que ser edificado el cuerpo de Cristo, cómo tenía que ser edificado el creyente. Y creo que es muy importante en este tiempo, más allá de los ritos, más allá de los sacrificios, más allá de las cosas que muchas veces la iglesia tradicional nos ha enseñado, podamos crecer en el conocimiento de la palabra, porque esa será la manera donde nuestra fe aumentará. También el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces imagínate lo complicado que es no tener fe. Sí. Una persona que camina en incredulidad, o vamos a ponerlo en un sinónimo, una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios es una persona que Dios no se agrada de ella. Y nuestro objetivo como cristianos es que Dios se agrade de nosotros. Cuando vemos la palabra de Dios en el monte de la transfiguración, dice que se manifestó Elías y se manifestó una luz tremenda y una voz del cielo donde le dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ya Cristo o Jesús en aquel momento se había transformado en la palabra. Por eso dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él era la palabra viviente. Entonces nosotros nos tenemos que transformar en la palabra viviente, en seres donde nos movemos, donde caminamos a través de la palabra que Dios nos da, a través de la revelación que Dios nos da, que no es una revelación basada en un capricho humano o en un sueño humano, sino basada en el conocimiento de las escrituras, porque es allí donde vamos a poder tener el conocimiento de quién es nuestro Dios. Es allí donde vamos a poder encontrar la palabra que necesitamos para nuestras vidas y para nuestra familia. Sí, es así. Eso me traía a memoria la historia de Moisés, cuando Moisés fue a Egipto con la intención de liberar a sus hermanos que estaban esclavos, y los israelitas le preguntaron que quién te puso a ti por gobernante y juez, quién te mandó. Y Moisés fue rechazado y pasó 40 años en el desierto. Luego aparece la zarza ardiente, Dios le da una palabra, le da un propósito y él regresa, pero ahora regresa con el propósito de Dios. Allí radica la diferencia, porque a pesar del rechazo, el favor de Dios actuaba en su vida. Entonces esa es la diferencia en nuestras decisiones humanas. Cuando nosotros hacemos algo por nuestra voluntad, por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos lograr, y por otra parte está el propósito de Dios con nuestra vida. Es allí donde nosotros debemos poner la mirada, como dice su palabra: nos despojamos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corremos con paciencia la carrera que tenemos y ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe. Fácil, nadie dijo que tener fe sería fácil, pero debemos tener paciencia. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. No podemos movernos bajo nuestras emociones, bajo nuestros sentimientos, que hoy me siento feliz, hoy tengo fe. O cuando todo parece que está perfecto, cuando nuestra familia está bien, cuando nuestra economía está bien,
Cuando no tenemos ningún problema es fácil tener fe, pero déjame decirte que el problema radica cuando viene ese momento difícil, cuando viene la tribulación. Es allí donde realmente se pone a prueba la fe que nosotros tenemos y que debe ser siempre fuerte, debe ser consolidada, no se puede mover de manera sencilla por cualquier situación difícil. Así es, dice que la palabra de Dios dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando vemos la vida de Abraham, como nos hablaba la maestra, él tuvo que esperar 25 años, 25 largos años de su vida, donde en el medio de estos 25 años él comete errores, donde podemos imaginar que muchas veces se encontró deprimido, Sí. muchas veces pudo haber incluso dudado de que la promesa o que la palabra que Dios le había dado se iba a cumplir. Pero algo interesante que ocurría con la vida de Abraham es que cada cierto tiempo Dios venía y le recordaba la palabra. Cada cierto tiempo Dios venía y le recordaba, y dice que en algún momento Dios lo sacaba de la tienda y lo llevaba a un sitio y le decía, mira las estrellas del cielo. Lo llevaba hacia el mar y le decía, mira, cuenta la arena que hay en el mar. Y cada cierto tiempo Dios venía y le recordaba la palabra que Dios le había entregado. Y qué tremendo es poder entender que a lo mejor a lo largo de nuestro camino nos encontraremos con muchas pruebas, nos encontraremos con muchas situaciones difíciles, nos encontraremos con muchos momentos donde nuestro cuerpo mortal o nuestra mente carnal, humana, se sentirá confrontada, pero allí es donde Dios enviará su palabra para recordarte el propósito que Dios tiene contigo. Hablando precisamente de Moisés, ahí en el libro de Hebreos, si no me equivoco, dice que Moisés caminó como viendo el invisible. Qué tremendo es poder caminar como viendo el invisible, porque naturalmente es algo ilógico, es algo que parece una locura, pero como él se pudo sostener viendo a alguien que es invisible para los demás, es a través de la fe. Así es, porque como dice en Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 3, por la fe, habiendo sido constituido el universo, por la palabra de Dios, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tú debes creer, nosotros debemos creer que aunque veamos esa situación difícil, Dios va a meter su mano y va a hacer que vengan a existencia todas esas bendiciones con las que ya nosotros fuimos bendecidos, porque dice su palabra que nosotros ya recibimos toda bendición espiritual. Ahora, para que se manifieste, Dios simplemente nos manda a ser obedientes, a creer, a tener paciencia. A pesar de que llegue esa situación, no podemos exteriorizar esa pérdida de control o que no tenemos calma, sino que debemos permanecer siempre en ese reposo que el Señor nos manda. Así es, así que bueno, invito a toda la gente ahí a que siga conectada. Ya hemos dado nuestros saludos, después al final estaremos continuando saludando. Aquí nos manda saludo Daniel, dice conectados con ustedes, bendiciones y un abrazo súper fuerte. Amén. También estoy viendo que está Yamilet Vegas ahí, así que la saludamos a ella, a toda su familia. Ya la gente está ahí, mucha gente interactuando, mandando saludos, contando testimonios de lo que Dios está haciendo, así que te invitamos a que sigas haciendo los pedidos de oración, porque no solamente oramos los miércoles, sino que tenemos un equipo ministerial que cuando llegan las peticiones de oración, lo enviamos, y entonces las 24 horas del día estamos orando por las peticiones que nos llegan a nuestros medios. Así que sigue creyendo y sigue pidiendo tu oración. Así que bueno, para comenzar, vamos a comenzar orando en este día, esta mañana. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de continuar transmitiendo tu mensaje, Señor. Gracias te damos porque permanecemos en salud, porque a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, tú te manifiestas con poder en nuestras vidas, Padre amado. Gracias porque tenemos alimento, gracias porque tenemos un lugar donde vivir, Señor. Gracias por esta tierra, Padre amado, por esta nación santa, por este pueblo escogido por ti, Señor. Gracias porque a pesar de los ataques del enemigo, gracias porque a pesar del plan que ha tenido Satanás con esta tierra, no ha podido. Y tú has permitido, Señor, que salgamos victoriosos de cualquier situación. Así que te damos las gracias en este día, Padre amado. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te quiero dar gracias especialmente por la vida de cada una de esas personas que se está conectando a través de su teléfono, a través de su computadora. Bendícelos, Señor. Ellos están tomando su tiempo para poder escucharte a ti, para poder recibir esa palabra. Permite que esa palabra sea como una semilla que se siembre en tierra fértil, que produzca el 100 por 1, Señor. No permitas que caigan espinos en pedregales en el camino, Señor.
Derriba los argumentos que puedan haber en sus mentes, Señor, los sedimentos, todos aquellos paradigmas que impiden que tu palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestros pensamientos, Señor. Te pido que quites el orgullo, la altivez, que quites todo aquello que impide que tu palabra produzca resultado en nuestras vidas, Señor. Quita toda aquella angustia, porque sabemos, Señor, que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, a veces podemos dudar, pero tú eres poderoso y tú puedes quitar todas esas preocupaciones, todo ese agobio, todo ese temor, todo aquello que nos perturba, arráncalo de raíz, Señor. En este momento quiero pedirte por la vida del profeta José. Bendícelo, Señor. Bendícelo y llénalo de sabiduría, que no sean sus capacidades humanas, que sea el Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Que la palabra llegue de forma correcta a las personas que están allí dispuestas a recibirla, Señor, porque somos un recipiente que se quiere llenar de ti, Padre amado, un recipiente que quiere llenarse de tu palabra, Señor. Bendícelo y guíalo durante su ministración, Padre, en el nombre de Jesús. También te quiero pedir por la vida de nuestros pastores, de nuestro ministerio Nido de Águilas, Señor. Bendícelos, provéelos, suple todas sus necesidades, Padre amado. Que ellos no tengan ninguna necesidad, Señor. Dales revelación, dales unción nueva, Padre amado. Bendícelos y permite que todas aquellas personas que se están conectando reciban la palabra, porque nada pasa por casualidad, Señor. Si tú te estás conectando en este momento, en esta transmisión en vivo, quédate para que recibas la palabra que el Señor tiene preparada para ti en este día, porque estoy segura que va a cambiar tu vida. Señor, danos revelación a todos y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Ahí los invito a buscar el libro de Hebreos nuevamente en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a dar lectura. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer también el capítulo 4, algunos versículos, así que bueno, atentos ahí. Dice la palabra de Dios: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en la día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos al capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dice del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les había anunciado la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, del cual también habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día,
por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que llega a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Vamos a leer hasta ahí. Qué interesante esta escritura. Ya la semana pasada, y creo que ya hace varias semanas, venimos desarrollando este tema llamado vida de fe. Tener una vida llena de la palabra de Dios, una vida de fe. Y aquí nos deja un ejemplo las escrituras o el escritor a los hebreos de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel, si escudriñamos las escrituras o examinamos todo lo que fue el antiguo pacto, fue un pueblo que fue desobediente, fue un pueblo que dice la palabra de Dios que era de cerviz dura, un pueblo rebelde, un pueblo que vio muchos milagros de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a un lugar llamado Meriba. Podemos examinar la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. El título de ese mensaje dice que cuando el pueblo pide agua, cuando ellos llegan a ese lugar, que era un lugar cerca del monte Oreb, dice que ellos comenzaron a quejarse contra Moisés. Ellos comenzaron a quejarse porque tenían sed, estaban en el desierto, y comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos llegaron a un momento tan fuerte que Moisés comenzó a orar y le dice: mira, Jehová, dame una respuesta porque están a punto de apedrearme. Y querían matar a Moisés por la necesidad que ellos estaban viviendo en aquel momento. Y fue tal así el disgusto que ocurrió que Dios le puso a ese lugar Masa o Meriba, que quiere decir tentación, provocación, disensión, rencilla, pleito, contienda. O sea, ellos determinaron en aquel lugar algo profético. Ahora, no quiero entrar en ese tema todavía, pero vemos todo el camino del pueblo de Israel, que lo que vivieron fue tentando a Dios. Y aquí cuando leímos aquí en el libro de Hebreos, dice que ellos tentaron a Dios y vieron durante 40 años milagros extraordinarios. ¿Qué te quiero decir con esto? El ver un milagro no garantiza muchas veces que nosotros vamos a caminar fiel al Señor. El pueblo de Israel caminó 40 años viendo maravillas tremendas. Vieron la columna de fuego, vieron como Dios enviaba maná del cielo, vieron como Dios le enviaba codornices, vieron salir agua de la peña, pero aún tentando al Señor, aún así ellos seguían quejándose. Y una de las palabras más tremendas que utilizaban los israelitas en aquel momento era que ellos decían: estábamos mejor en Egipto, ¿por qué nos has traído aquí a perecer en el desierto? Querían volver a la esclavitud en vez de cumplir la voluntad de Dios. Y lo que podía haberse convertido en 40 días de camino, terminó convirtiéndose en 40 años, donde muchos israelitas perecieron en el desierto, donde una generación entera perdió el propósito de Dios por causa de la queja. Ahora nosotros como seres humanos, muchas veces cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una situación donde nosotros no tenemos el control y el dominio, caemos en semejante ejemplo. Aquí lo leímos en el capítulo 4, donde aquí el escritor habla y dice: miren, fíjense que en ninguno haya un corazón tan malo de incredulidad y alguien que caiga en semejante ejemplo de error y de desobediencia. Eso quiere decir que Dios nos deja, si se puede decir, una palabra para que prestemos atención a que no debemos quejarnos, a que debemos caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué comienza diciendo en el capítulo 3, de versículo 7? Dice: Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como ocurrió con el pueblo de Israel en el día de la tentación en el desierto. Yo te quiero decir una palabra profética: no te quejes en este tiempo por lo que está ocurriendo a tu alrededor, no te quejes en este tiempo por lo que está ocurriendo quizás en tu nación, no te quejes en este tiempo por lo que estás pasando. El pueblo cayó en una queja tremenda contra Dios, y mira lo que ocurrió. Dice que Dios se molestó contra aquella generación, y se molestó de tal manera que dice que juró en su ira.
en el reposo. Y es tan así que tú ves aquella, se puede decir, región del mundo en este tiempo vive en guerra. Hoy en día, dice la palabra, también dice la escritura, dice que hoy en día Jerusalén sigue esclava con sus hijos. ¿Por qué? Porque cayeron en la tentación, tentaron a Dios, vieron los milagros de Dios, vieron las maravillas de Dios, pero aún siguieron quejándose. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no vemos provisión? ¿Cuántas veces nosotros no vemos que Dios nos hace un milagro y caemos en la queja? ¿Cuántas veces no, porque no estamos viviendo lo que nosotros queremos vivir, caemos en la queja y no nos damos cuenta que estamos cayendo en el error que cayó el pueblo de Israel? Mira, en el capítulo 24 del libro de Josué, dice que Josué, cuando él se está despidiendo del pueblo, él comienza a hablar y él le dice, miren, no se vayan a desviar del camino, no se vayan a alejar de Jehová por otros dioses. Y les comienza a enumerar todas las cosas que Dios hizo. Qué tremendas cosas. Él les comienza a decir, miren, cuando se levantó el amorreo, vino Dios y los castigó. Cuando se levantó el jebuseo, vino Dios y los defendió. Cuando se levantó un rey a maldecir y le pagó a un profeta llamado Balaán para que maldijera al pueblo de Israel, dice que Dios no permitió que el profeta maldijera a Israel. Y él le comienza a enumerar miles y miles de cosas que Dios hizo en su favor. Pero aún así ellos se desviaron de adorar a Dios y se fueron tras dioses ajenos. Ahora, nosotros no podemos permitirnos caer en semejante ejemplo de error. Ahora, para no caer en estos errores tenemos varios puntos que tocar. Uno de los puntos más tremendos y creo que más importante es el de la fe. Dice que ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad que ellos tenían. Ahora, la incredulidad de ellos, ¿qué manifestó? La dureza del corazón. Por eso que viene, el escritor dice, bueno, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, esta palabra si oís hoy su voz está en presente continuo. Eso quiere decir que cada vez que la leemos, cada vez que la profetizamos, cada vez que hablamos de esta palabra, se activa un hoy para tu vida. Yo te quiero decir hoy como un profeta, si hoy estás escuchando la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hay un milagro, hay un reposo que está esperando para tu vida, hay un reposo que está esperando para tu tierra, para tu familia, pero hay algo profético que Dios quiere hacer primeramente contigo y es de que tengas un corazón sensible a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió? Dicen las escrituras que Dios dijo en algún momento, lo escribió el apóstol Pablo, él dijo, mira, llegó un momento donde Dios dijo, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, ya no estará ahí en las tablas de Moisés que estaban afuera, sino que Dios en algún momento decidió meterse dentro del hombre. Por eso que cuando vemos aquí el texto original que toma el escritor es en el Salmo 5. En el Salmo 95, el salmista David comienza a dar unas palabras y él habla, dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como dice el Espíritu Santo, qué tremendo poder entender esto, porque cuando David escribió el Salmo 95, todavía el Espíritu Santo no se había derramado, sino que venía y sobre algunos sacerdotes. Pero cuando el escritor aquí de Hebreos toma, él dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Por qué habla del Espíritu Santo? Cuando vemos en el Evangelio, dice la palabra de Dios, cuando viene Jesús y le dice a sus discípulos, miren, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y él les dice, él vendrá y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué ventaja nosotros tenemos con el pueblo de Israel? Es que tenemos el Espíritu Santo. Por eso aquí el escritor dice, mira, como dice el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice el Espíritu Santo? Porque es Él el que te va a convencer de pecado, porque es Él el que te va a convencer de justicia, porque es Él el que te va a convencer de juicio. ¿Para qué? Para que tú comiences a tener una vida de fe. ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo abra tu corazón? Cuando vemos el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que, como nos decía la maestra al principio, lo que va a despertar fe en tu vida es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, si tenemos un corazón endurecido, vamos a caer en incredulidad, y la incredulidad va a llevar a la desobediencia, nos va a llevar a la rebelión. Por lo tanto, no vamos a poder entrar en el reposo de Dios. Entonces, esto es un punto número uno muy importante, de que nosotros tenemos que prestar atención para no caer en semejante ejemplo de error como cayó Israel en aquel momento.
que vieron las obras de Dios durante 40 años, pero aún así no entraron en el reposo. Ahora, vamos a ir más profundamente. Lo otro que ocurrió en aquel momento, y yo se lo comentaba a mi papá el día de ayer, es que cuando examinamos las escrituras, todo lo que era el antiguo pacto, mayormente, ellos llegaban a un lugar y ellos le cambiaban el nombre dependiendo de lo que habían vivido en aquel lugar. Un ejemplo muy claro lo vemos en la vida de Jacob. Él agarra y cuando se está escapando de su hermano Esaú, dice que él llega a un lugar y él estaba cansado y él se recuesta en aquel lugar. Esto está en Génesis capítulo 28, versículo 19. Él llega a aquel lugar, él ve una visión, él ve la puerta del cielo abierta, ve como ángeles de Dios bajan, descienden sobre él. Viene Dios y le da la misma palabra que le dio a Abraham. El Dios viene y le dice: mire, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios dice de tu padre Isaac. Y le da la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo: haré de ti una gran nación, de ti saldrán reyes. Y le da la misma profecía que Dios le da a Abraham. Y dice que la palabra de Dios, que cuando esto termina, lo pueden buscar en Génesis capítulo 28, versículo 19, él viene y le cambia el nombre a aquel lugar y le dice, y le pone Betel, porque fue el lugar donde Dios le había hablado. Y dice las escrituras ahí precisamente en ese versículo, aunque aquel lugar primeramente se llamaba Luz. El acontecimiento profético que tuvo Jacob en aquel lugar hizo que él le cambiara el nombre a aquella ciudad de llamarse Luz a llamarse Betel, lugar de cielos abiertos, sitio donde descienden los ángeles, puerta de Dios abierta para aquel lugar, el lugar donde él recibió la promesa, porque recordemos que Esaú lo estaba persiguiendo. Luego de eso, él hace un pacto con Dios y le dijo: bueno, si tú vas conmigo, yo te daré esto y lo otro. Y vemos que a partir de ese momento él vivió un camino de bendición y pasó de ser perseguido a ser un hombre que tenía las promesas de Abraham, su padre. Ahora, ¿qué te quiero decir? Hay momentos proféticos donde una tierra se puede transformar en el sitio de tu maldición o en el sitio de tu reposo. Porque vemos qué ocurrió. Éxodo capítulo 17. Ellos se quejan por el agua. Comienzan a entrar en contienda con Moisés, comienzan a quejarse de Dios. ¿Y qué ocurre? Dios le cambia el nombre a aquel lugar y le pone Meriba, sitio de contienda. ¿Qué ocurrió? Ellos marcaron un ciclo profético de contienda para su vida. Por eso es que ellos quedaron 40 años en tentación. Por eso es que ellos duraron 40 años en prueba. Porque cuando llegó el día donde ellos tenían que transformar su realidad a través de la fe, ellos lo que hicieron fue quejarse. Ahora, cuando vamos al capítulo 4, que dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día. Eso quiere decir que aunque ellos entraron a la tierra del amorreo, del cananeo, aunque ellos entraron en tierra donde ellos no habían labrado y entraron en aquel lugar, ellos no habían entrado en el reposo, porque no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que tú creas, tiene que ver con entender el tiempo profético para bendecir tu ciudad, para bendecir tu nación y cambiarle el nombre a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Jacob estaba siendo perseguido. Su hermano lo quería matar. Lo llamaban engañador, lo llamaban estafador. Pero un día él recostó su cabeza sobre la peña. Él un día recostó su cabeza y reposó. Y vino una puerta abierta que se manifestó para su vida. Yo te lo quiero profetizar en este día. Si tú te atreves a reposar, si tú te atreves a entregarle tus pensamientos, tus inquietudes a Dios, prepárate para ver la puerta del cielo abierta a tu favor. Ahora, tu acción determinará qué nombre le colocarás a eso. Tu acción determinará. Jacob no agarró y se comenzó a quejar. Él podía haber dicho: mira, mi madre fue la que me metió en este problema. Ahora mi hermano Saúl me está persiguiendo. Ahora me llaman engañador. Ahora me llaman estafador. Ahora estoy perseguido por mi hermano y me quiere matar. No tengo nada. Él agarró y se recostó. Y vino Dios y se manifestó. Y él pudo cambiar el nombre de aquel lugar. Él pudo transformar a todo lo contrario Israel. Israel, Dios tuvo que colocar nombre a aquel lugar. Y uno de los pasajes tremendos en el libro de Éxodo, en algún momento viene Dios y le dice a Moisés: mira, muévete tú con tu pueblo y van a entrar en la tierra prometida, en la tierra que yo les prometí. Pero yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes, por tanto este pueblo es inmundo y se queja, yo no sea que yo los destruya. Llegó un momento que Dios aborrecía a este pueblo.
Dios los aborrecía y no quería ir con ellos, porque si Dios le dijo a Moisés, si yo voy con ellos, yo los voy a destruir en el camino. Porque Dios sabía que ellos se iban a quejar. Ahora vamos más atrás. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, dice la palabra que Dios los sacó al desierto para probar su corazón. Dios los sacó para probar su corazón y ellos se quedaron en la prueba. Mi papá siempre me ha enseñado algo. Muchas veces cuando pasamos por la prueba, la única manera de pasar esa prueba es que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? El pueblo de Israel no entendió. Lo primero que ellos comenzaron a quejarse con Coré y todos ellos es, bueno, por aquí hay un camino más corto. Porque Moisés toma esta decisión. Y desde el principio ellos quedaron 40 años en una prueba, no pasaron la tentación. Y Dios le estableció el nombre Meriba, tentación, rencilla, prueba, contienda. Y aunque entraron en la tierra prometida, en la tierra que fluía leche y miel, y comieron del fruto de lo que no habían trabajado, ellos no habían entrado en el reposo. Por eso aquí el escritor dice, mira, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro reposo todavía. Pero esto es buena noticia para nosotros, porque todavía hay un día. Todavía hay un día. Y hoy puede ser el día que Dios tenga para tu vida. Hoy puede ser el día que Dios tenga para tu familia. Hoy puede ser el día que Dios tiene para nuestra nación en el nombre de Jesús. Puede ser el día determinante para cambiarle el nombre a la situación que estás viviendo. Hoy puede ser el día para ponerle nombre. Y yo lo quiero profetizar sobre Venezuela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Venezuela, tierra de gracia. Venezuela, tierra de reposo. Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que en este tiempo mi tierra se transforme en la tierra de mi reposo. Tú que estás en Italia, tú que estás en España, en Chile, en Perú, este es el tiempo donde Dios puede transformar tu tierra para que se transforme en la tierra de tu reposo, porque no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo que hacemos los hijos de Dios. Si nos quejamos, si caemos en desobediencia, en incredulidad, o creemos como creyó Abraham, o creemos como creyó Isaac, o creemos como creyó Jacob, que tuvo la oportunidad de cambiar su persecución en la puerta abierta del cielo para que su vida sea bendecida. Y qué tremendo es poder entender esto en este día, porque la fe, como terminamos la semana pasada, no niega lo que estás pasando, no niega tu realidad, pero sí la transforma. Y qué tremendo es poder entender en este tiempo que en nosotros está la capacidad profética para ponerle nombre a lo que está ocurriendo en nuestra nación, a lo que está ocurriendo en nuestra casa. Mira, ellos cayeron en un tremendo error. Dice que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Dios lo juró. Juró que nunca iban a reposar, que nunca iban a estar tranquilos. Hasta el día de hoy vemos esa nación envuelta en guerras, envuelta en persecución, envuelta en tantas cosas. Ahora, nosotros vamos a caer en ese error. No podemos permitirlo. Tenemos que nosotros transformar, abrir nuestro corazón a lo que Dios está haciendo en este tiempo, para que nuestra tierra se transforme en la tierra de nuestra bendición, para que nuestra tierra esté en los cielos abiertos de una manera tremenda. Vemos un ejemplo más bíblico de la desobediencia de Israel. Cuando vino el Señor el Señor fue a un monte y dice que lloró sobre Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apodreas a tus profetas, ¿cuántas veces no he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos? Y lloró Jesús sobre Jerusalén, porque dice que Jesús no pudo hacer milagros en Jerusalén porque lo conocían, porque decían: este no es el hijo de José el carpintero, este no es el hermano de María. Y se quejaban contra Dios y se quejaban contra él, y él no pudo hacer milagros. Y Jesús terminó diciendo: porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sabes? Yo te quiero dar una recomendación. Mira, yo viví 9 años en Argentina, y durante esos 9 años tú te montabas en un remis o en un taxi, y tú te montas ahí, y lo que hacían los argentinos era quejarse de su tierra y comenzar a decir: aquí en Argentina nada sirve, aquí en Argentina nada sirve. Aquí en Venezuela, tú escuchas a un venezolano y aquí en Venezuela nada sirve. Tú vas a otro país y aquí nada sirve. Ves a la gente maldiciendo su tierra, maldiciendo su nación, maldiciendo la tierra que se puede transformar en la tierra que fluye leche y miel para él. Porque no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos, tiene que ver con lo que nosotros manifestamos. Mi papá me contaba el día de ayer sobre un científico que hizo un experimento tremendo. Él agarró un agua
y la puso en un recipiente y comenzó a decirle palabras de maldición, a decirle tú eres un agua fea, a darle palabras de queja. Y agarró otra agua y la puso en otro recipiente y comenzó a bendecirla y a decirle tú eres bonita y a hablarle bien. Y él la colocó en un lugar donde hace frío para que se congelara. Y al otro día, el agua que él había maldecido hacía figuras extrañas, figuras feas, terroríficas. Pero el agua que él le habló bien, que la bendijo, dice que hacía rosas, hacía cosas hermosas. Y qué tremendo, porque así es la creación. La creación manifiesta la gloria de Dios. Ahora nosotros que somos la gente profética, los hijos de Dios, cuando tú vas al libro de Romanos, en el capítulo, si no me equivoco, 8, en el versículo 19, dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué vamos a manifestar? ¿Qué bendición y certidumbre? Tenemos que manifestar la palabra de bendición para nuestra tierra. Nosotros tenemos que manifestar la palabra, el propósito que Dios tiene con nuestra nación y poder transformar nuestra nación en un lugar de bendición. El profeta Eliseo, en algún momento él llega a un lugar y dice que la tierra era buena, pero el agua era mala. Y él agarra harina y la tira sobre las aguas de aquella tierra. Las aguas se sanaron. ¿Por qué? ¿Qué símbolo de la harina? Símbolo de la palabra. Él agarró y envió la palabra sobre las aguas de aquella tierra. Y aunque las aguas eran amargas en aquel sitio, aunque las aguas eran malas y había muerte en esas aguas, fue transformada, porque te lo vuelvo a decir, no tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No tiene que ver con que si Dios está o no está, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Dios estaba definitivamente con el pueblo de Israel. Pero fíjense, aunque ellos vieron todos esos milagros, ahí en Éxodo 17, ellos dijeron, bueno, ¿acaso Dios está con nosotros o no? Habían visto la columna de fuego, habían visto las tinieblas que los alejaron de los egipcios, vieron como el mar se abrió, pasaron en tierra seca, vieron el maná, vieron las codornices, vieron, Dios estaba con ellos, pero ellos seguían diciendo, Dios está con nosotros, quejándose. Después de ver todos esos milagros, yo no he visto todos esos milagros que ellos vieron, pero espero yo que si yo veo esos milagros, yo no caiga en semejante error de desobediencia, de incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos vieron 40 años las obras de Dios, pero aún seguían dudando. Aún venía cualquier persona de afuera y le decía, vamos a armar un becerro, y ellos armaban un becerro de oro. Y vivieron toda su vida desviándose. Y nosotros muchas veces caemos en esto. Ahora, ¿cómo nosotros caemos en esto? Como te lo decía, quejándonos de nuestra nación, quejándonos de nuestra familia, quejándonos y que nada sirve. Nosotros debemos cambiar nuestro lenguaje. ¿Sabe? Mi papá me dio este consejo cuando yo tenía 17 años. Él fue a Argentina, recuerdo clarito, en el 2010, mejor dicho. Fueron a Argentina y mi papá me dijo, mira hijo, te voy a dar una recomendación. No maldigas la tierra donde estás. Y él me dio un ejemplo muy claro. Él me dijo, es como si tú tuvieras una esposa y tú vivieras diciéndole, la vecina cocina mejor que tú. La vecina es más bonita que tú. ¿Qué va a ocurrir con esa mujer? No va a quererte, te va a dejar de amar. Y así ocurre. Estamos en una nación y comenzamos a decirle, no, lo de afuera es mejor. No, esto es mejor. Y comenzamos a provocar que los cielos de esa tierra se cierren para nuestras vidas. Yo puedo dar testimonio que en 9 años que yo viví en Argentina nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada porque amé esa tierra y la amo aún. Y estoy en mi nación donde nací y yo amo a mi tierra. Y yo en este día quiero bendecir a mi nación. ¿Sabes cuántas personas han maldecido nuestra tierra? ¿Cuántas personas se han quejado de nuestra nación? Yo te quiero decir, tú que estás aquí en Venezuela, de gracia. Venezuela se puede transformar en la tierra de tu reposo. Venezuela se puede transformar en la tierra donde puede haber una realidad. Puede haber situaciones que verdaderamente están pasando. Pero yo te quiero decir algo. Lo que nosotros declaremos, eso es lo que Dios va a hacer. Porque ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había colocado una bendición especial sobre nuestra nación.
y nosotros debemos activar estas bendiciones a nuestro favor. Yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este día los cielos se abren sobre aquellos que bendicen esta nación. La tierra que fluye en leche y miel comienza a abrir su fuente, comienza a abrir una fuente de agua que brota desde el Amazonas en el nombre poderoso de Jesús para nuestra tierra, para nuestra nación, dice el Señor en este día. Y yo quiero profetizar sobre cada hombre, sobre cada mujer que está bendiciendo nuestra nación de Venezuela, que los cielos se abren sobre su casa, que los cielos se abren sobre su hogar, que los cielos se abren sobre su ciudad. También lo quiero declarar, tú que estás en Perú, tú que estás en Chile, tú que estás en España, en Italia. Llegó la hora de bendecir las naciones de la tierra. Llegó la hora de que los hijos de Dios nos manifestemos con la buena voluntad de Dios. Llegó el día, hoy, como dice la Escritura, si hoy oí su voz, no endurezcas tu corazón como lo endurecieron ellos. Hoy es el día para que declares palabra de bendición sobre tu casa, declara palabra de bendición sobre tu familia, declara palabra de bendición sobre tu trabajo, declara palabra de bendición para que se abran los cielos. Llegó la hora de cambiarle el nombre a las cosas, llegó la hora de ponerle el nombre que Dios quiere que se le coloque a esa situación que estás pasando en este día. Yo veo la manifestación del Espíritu Santo en este día por las redes sociales. Yo veo como Dios está quebrantando los corazones endurecidos en este mediodía. Yo veo como Dios está ministrando a través de su Espíritu Santo a muchas personas en su casa. Yo veo en este día como personas están recibiendo milagros porque la queja habían hecho que se enfermaran. Yo veo en este día quistes, tumores que están siendo consumidos por el fuego de la presencia de Dios. Yo veo en este día como Dios comienza a provocar que la creación le alabe, porque la creación le alaba a Dios. El libro de Isaías en el capítulo 55 dice que los árboles darán palmada de aplausos, porque cuando se manifiesta la presencia de Dios en un sitio, en una tierra, en una ciudad, la misma creación comienza a alabar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Y yo en este día declaro un antes y un después. Yo en este día declaro Betel, lugar de cielos abiertos. Hoy tu casa se puede transformar en un Betel. Hoy tu ciudad se puede transformar en un Betel. En el sitio donde se termina la persecución, en el sitio donde se termina la riña, en el sitio donde se abren los cielos para tu vida. Y viene Dios y te dice: las promesas que le di a Abraham se manifestarán para tu vida, porque de tu descendencia haré una gran nación, porque yo te proveeré todo lo que necesitas. Hoy llegó la hora de ser transformado como se transformó Jacob en aquel momento, de ser el perseguido a ser un escogido de Dios, a llamarse un hombre escogido santo por Dios. Pero está en lo que tú creas en este día, está en lo que tú creas en este mediodía. Aleluya. Yo en este día te invito a cerrar tus ojos ahí, tú que estás a través de los medios de comunicación, y comiences a declarar palabras de bendición en el sitio donde tú te encuentras, en tu ciudad, en tu país. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día comenzamos a bendecir a nuestra nación, comenzamos a declarar palabras de bien y no de mal. Venezuela, tierra de prosperidad, tierra de bendición, tierra donde hay abundancia, tierra que fluye leche y miel, tierra de propósito y de prosperidad, tierra de cielos abiertos, tierra donde comeremos el pan sin escasez, tierra donde veremos a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos tener heredad, tierra de bendición. Aleluya. Venezuela, abre tu vientre en este día. Venezuela, abre tu vientre en este día. Yo le doy orden al vientre de Venezuela, que salga la unción libertadora, que salga la unción de conquista, que salga la unción de cielos abiertos en este día sobre Venezuela, la unción de derrotar toda persecución, la unción para levantarse. Salga en este día en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En este día que la creación comience a manifestarse para glorificar a Dios.
valles, bendecimos las cordilleras, bendecimos las naciones de la tierra en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Abre tu boca en este día, en este mediodía que estás ahí en tu casa. Abre tu boca y declara, como dijo el apóstol Pablo, que aquel que adoraba a Abraham llamaba las cosas que no son como si fueran. Hoy declaramos las cosas que no son como si fueran. Hoy declaramos que se solucionó el tema de la gasolina. Hoy declaramos temas donde se solucionó el tema del gas. Hoy declaramos que la electricidad en nuestra nación es sanada totalmente. Hoy declaramos que tú restauras, Padre Santo, la economía de nuestra nación. Hoy profetizamos, Señor, que tú traes medicina en abundancia, que los hospitales serán abastecidos por ti, Padre de la gloria. Hoy declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que, Señor, las inversiones extranjeras vienen a nuestra nación. Hoy declaramos, Padre de la gloria, proféticamente, Señor, que en Venezuela prosperaremos y seremos benditos, seremos protegidos por tu palabra, Señor. Hoy declaramos, Señor, que el coronavirus no puede tocar nuestra casa. Hoy reprendemos, Señor, ese espíritu inmundo de muerte, Padre de la gloria. La muerte no podrá tocarnos. La muerte ni la enfermedad puede entrar en nuestros cuerpos mortales, porque nuestros cuerpos están vivificados por tu palabra, Padre de la gloria. Hoy yo declaro una palabra de consolación. Hoy yo declaro una palabra de consuelo para aquel que estaba deprimido, para aquel que estaba en cama postrado, aquel que estaba desanimado. Hoy viene la palabra profética sobre tu cama en este preciso momento. Hoy viene la palabra profética sobre tu cama en este día, mujer, en este día, varón. Y la palabra te da ánimo, y la palabra te trae consolación, y la palabra te invita a creer en aquel que hace todas las cosas posibles. Porque como le dijo Jesús a Pedro, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Porque lo que es difícil para los hombres, para Dios es fácil. Y en este día estamos declarando esta palabra. Dios me está mostrando en este preciso momento en visión, aleluya, a niños que están siendo tocados por el Espíritu Santo, niños que tendrán visiones, niños que tendrán sueños, niños aún desde el vientre de su madre que vendrán llenos del Espíritu Santo, niños, hombres, mujeres que tendrán la palabra profética para su casa, que tendrán la palabra profética para su nación, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Hoy te damos gracias, Señor. Queremos entrar en tu reposo, Padre de la gloria. Hoy te pedimos perdón por la queja. Hoy te pedimos perdón por la incredulidad, por la desobediencia, Padre de la gloria. Te pedimos perdón porque muchas veces pensamos que lo que ocurrió antes es mejor que lo que estamos viviendo. Hoy te pedimos perdón, Padre de la gloria, y te queremos pedir, Señor, porque queremos vivir en el reposo. Queremos vivir, Padre de la gloria, de tu bendición, Señor. Queremos, Señor, ser bendecidos con toda bendición espiritual, porque ya tú nos bendijiste, Señor, pero muchas veces la queja hace que veamos, Señor, lo que tú no quieres que nosotros vivamos, Padre de la gloria. Por eso nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti. No queremos que nuestra tierra se transforme en Meriba. No queremos vivir en la tierra de la tentación y de la provocación. Queremos vivir en la tierra del reposo. Queremos vivir en la tierra de los cielos abiertos. Queremos vivir en la tierra donde se manifiesta el Dios de los pechos grandes. El Dios de los pechos grandes. El Dios que nos provee, que nos sustenta, que nos da el refrigerio que necesitamos. Como dijo el apóstol Pedro, convertíos a Dios y Él se convertirá a vosotros. Convertidos a Dios para que vengan de los cielos tiempos de refrigerio. Hoy queremos vivir tiempos de refrigerio, Padre de la gloria. Queremos vivir el tiempo del descanso. Queremos vivir el tiempo donde veamos tu bendición, Padre de la gloria. Por eso te pedimos perdón y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque en ti confiamos, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fe, Padre de la gloria. Hoy te pedimos que la palabra que hemos recibido en este mediodía, Señor, transforme nuestro interior, Señor. Transforme nuestras vidas, Padre de la gloria. Porque como dice el Espíritu Santo, si hoy oímos tu voz, no queremos endurecer nuestros corazones como ellos, Señor, se endurecieron y se quejaron, Padre de la gloria, contra ti. Hoy queremos, Señor, tener un corazón apacible, un corazón sensible delante de tu presencia para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.
Excelente palabra, profeta. Necesaria, súper necesaria en este tiempo. Tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo espiritual, en un mundo sobrenatural, y debemos creer eso para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Ahí mucha gente ha estado conectada, gente ha estado viendo más o menos. Saludos. Ahí aprovechamos que ella nos envió un testimonio. Se lo voy a leer. Ella nos envió un testimonio, la mamá de Eileen, Carmen Nieves. Ella nos dice esto. Dice que estuve en una etapa de mi vida cuando me consideré otra, sin creer en nada ni en nadie. Y fue mi hija Eileen, la maestra, nuestra adoradora también. Dice que aún siendo menor de edad, quien me enseñó que Dios es bueno. Hoy vivo en esa creencia firmemente y sé que con Dios todo va a estar bien. Son ustedes muy importantes en mi vida. Dios me los bendiga grandemente a todos. Gracias por tanto. Así que qué tremendo testimonio, como la hija de ellas, aún siendo menor de edad, podía darle testimonio de que Dios es un Dios bueno, de que los tiempos de Dios son perfectos, y hoy en día ella puede tener esta fe, creer en el Señor. Amén. De verdad que es sorprendente ver esos milagros y estamos agradecidos con Dios y por la vida de Carmen, por la vida de Eileen. De verdad los bendecimos muchísimo. Eileen es adoradora en nuestro ministerio y bueno, ahora también está acercándose a Dios su mamá y le damos a Dios gracias por eso. Muchas bendiciones, saludos. Recuerden conectarse los miércoles, los domingos. Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. No nos perdamos nada. Bendiciones. Bendiciones.